Muy bien, tercer y último bloque. Vamos a aprovechar la presencia del doctor Castro para hablar un rato. Tal vez en estos días de silencio en el bosque ahí alrededor del Hotel Yao la cosa ha venido tranquila, ¿no? Y está bien un poco de ruido. Un enero intenso, un comienzo de un gobierno que ha decidido demostrar que es un gobierno de acción, con cosas mejores y cosas criticables, ¿no? Claro. Uno lo que ve y lo que nota de esta primera parte, que es un aspecto muy lógico, hay que ver durante cuánto tiempo va a funcionar. Como elemento, es este tema de ir denunciando la cantidad de empleados que hay en distintos ministerios, las vías de escape de dinero que no se ha logrado explicar demasiado, como el caso de la aerolínea Sol en el último tiempo. Digamos, toda esta información uno no sabe cuánto tiempo va a rendirle al nuevo gobierno hasta que tenga que empezar a rendir su propio examen, ¿no? Es así. Mira, hay un elemento importante que me parece que hay que marcar y que seguramente este gobierno tiene presente. Yo creo que está presente el recuerdo de la Alianza, ¿no? Y hay situaciones inclusive bastante similares a ellas, ¿no? Es decir, aquel gobierno de la Alianza fue un gobierno de la inacción y donde se prometían muchas cosas, en aquel momento vinculadas sobre todo con la lucha contra la corrupción y demás, que no ocurrieron. Creo que como estrategia Macri ha tenido un primer objetivo, demostrar que no es de la Rúa. Desde ese punto de vista lo logró. Ahora, por supuesto, eso, como vos bien decís, dura un tiempo. No porque no haya que seguir haciéndolo, claro, sino porque efectivamente, digamos, después los elementos que marcan la vida de la gente todos los días tienen que ver con las necesidades de todos los días. E indiscutiblemente el tema económico va a ser el tema que le va a poner, yo te diría, el rumbo, digamos, o el contexto de buen camino o mal camino. Desde ese punto de vista, el gobierno pasó un primer examen muy bien, el levantamiento del cepo, demostrando claramente lo que son las expectativas, ¿no? Y demostrando claramente, mucha gente del kirchnerismo decía, y lo reconoció, no creí que iba a ser tan fácil. Lo levantó y el dólar no se fue a 20. El dólar a 20 le hubiera significado un dolor de cabeza enorme al gobierno. No solamente por el efecto concreto de la inflación, sino por lo que genera como expectativa y efecto psicosociológico. Inclusive menos de lo que suponían algunos pronósticos que, si bien eran críticos, cuando anunciaron esto de que va a levantarse el cepo enseguida, además, como el sector del Frente Renovador, que hablaban de los 16 pesos. Sí, efectivamente. ¿No? O sea, inclusive a distancia de aquello, que tenía mejor voluntad que los pronósticos kirchneristas, ¿no? Efectivamente, eso le salió bien al gobierno. Creo que un segundo paso que tomó el gobierno también económicamente fue acertado para todos los que habían hablado de una política de shock. Ahí estuvo, hubo consejos y ahí estuvo la palabra de Durán Barba que dijeron, ojo porque el shock pone a la gente en contra. Es decir, el shock tiene tanto efecto negativo que hasta que aparece lo positivo, tenés una situación impredecible de muy difícil manejo en el contexto de una situación ya de por sí difícil. Y creo que esto ha sido adecuado. Hay muchos que no están de acuerdo, pero me parece que ha tenido que ver con una lectura política de lo que hubiera generado medidas de shock en cuanto a lo que van a hacer la reducción de los subsidios del Estado y demás. Y creo que en eso el gobierno va a tener que actuar con bisturí. ¿Para qué? Para que efectivamente los subsidios se le quiten a quienes nunca debieron haberlos tenido, los subsidios, ¿no es cierto? Y en pos de favorecer a los que realmente lo necesiten. Y creo que además también aquí debería haber una actitud de sinceramiento de la sociedad argentina. Y creo que los que nunca necesitaron un subsidio deberían renunciarlo o ver cómo hacen para decir yo no debo tener un subsidio. Pero es cultural, digo, la gente que paga más caro el cable que el gas. Efectivamente, es un disparate. Es algo que ni siquiera hay que detenerse demasiado a explicar que algo está mal, deberíamos mirar todos para el costado, ¿no? Un disparate. Así que desde ese punto de vista, digamos, el gradualismo a mí me parece lógico, me parece además racional. Ahora, hay un primer efecto, es decir, la inflación hoy está, digamos, notablemente disparada. No hay hiperinflación, claro que no, pero hay una inflación que es alta y que se ha notado en diciembre y se va a notar en enero. El gobierno ha reconocido que debe luchar contra la inflación. Eso es un punto que está claramente explicitado, es decir, el gobierno no lo niega, ahora debe actuar.
Y ahí hay un desafío muy fuerte. ¿Por qué? Porque una de las causales de la inflación es el déficit del Estado, ¿no es cierto? Que se ha cubierto con emisión y endeudamiento. Endeudamiento es interesante que es un endeudamiento interno que ha tenido el gobierno. Todas las medidas que ha tomado el gobierno hasta ahora aumentan el déficit. La reducción del impuesto a las ganancias, la reducción de las retenciones. Así que es un desafío de ver cómo el gobierno consigue enjugar ese déficit, porque fundamentalmente si no lo controla va a ser muy difícil controlar la inflación. El gobierno apuesta a tener inversiones desde el extranjero, ¿no es cierto?, para movilizar a la economía y para empezar a disminuir ese déficit. Eso lleva un tiempo y hay que ver cómo se maneja eso en medio de lo que son las urgencias. ¿Por qué? Porque ahora viene la negociación paritaria. Y va a ser complicado, es decir, el gremio que te pida 28-30%, vos decís, y es lo lógico, realmente para pedir. Si no lo sopesa con la de inflación. Totalmente. El gobierno va a contraatacar con que va a decir, bueno, tengo el tema les quité el mínimo no imponible y demás, que es un punto importante. El tema es que no todos los trabajadores están incluidos en eso. Y entonces, digamos, el que está por abajo va a decir, bueno, yo quiero tener algo que me compense lo que salarialmente perdí. Ahí viene el próximo test del gobierno. ¿Y cómo batallar la alta ideologización de algunas estructuras sindicales? La CTA Yasky, que todavía sostiene banderas que, bueno, lo habían convertido en un sector sindical muy afín a la anterior gestión, e inclusive algunas estructuras de la CGT. Bueno, ahí va a haber una batalla dura porque ¿cuál es el problema que lo complica al gobierno? Las internas sindicales. Es decir, las internas sindicales te complican porque vos tenés a los dirigentes trabajando en pos de la interna y no tanto en pos de lograr acuerdos que puedan ser racionales. Para la interna sindical, un acuerdo, digamos, que implique para el dirigente avenirse a aceptar alguna de las pautas del gobierno va a ser malo. Así que ahí el gobierno tiene un frente complicado, realmente complicado, y habrá que ver cómo el gobierno tiene ahí un frente complicado y tiene un frente complicado con lo que es el aumento del desempleo en estos días, porque por supuesto que la reducción de ñoquis del Estado hay que hacerlo. El tema es que hay que hacerlo bien. Hay que efectivamente decir, el que no trabaja no está, el ñoqui, no el que trabaja. En algunas zonas se dan situaciones grises, porque muchos de los trabajadores de las empresas en donde están los trabajadores ñoqui quieren que así sea, pero en algunos casos aparece el error y va a decir, mira, yo trabajaba, no era un ñoqui. Así que ahí hay un punto muy importante para tener en cuenta. Y el otro tema es que situaciones de empresas como Sol, como Cresta Roja y demás, te generan dolores de cabeza para la gente porque son situaciones que pagan los trabajadores sin tener forma de defenderse. ¿Puede abrir esto también las primeras brechas dentro de lo que era la estructura del justicialismo? A partir de, por ejemplo, lo que pasó en el Senado y el acompañamiento, sí, claro, hasta depuración de trabajadores del Senado, fíjate, que acompañaron a algunos senadores del PJ. Lo de Pichetto es significativo. Y yo creo que está marcando la dinámica de lo que va a pasar dentro del peronismo. Cuando vos ves las reacciones que se han generado ante lo de Milagro Sala, lo de Milagro Sala era insostenible, no porque no se hiciera obra, hay mucha obra hecha, ahora un costo de descontrol enorme y además a un costo de afiliación. El que no estaba afiliado no recibía nada, lo cual generó ahí realmente una situación de autoritarismo tremendo, y los que no aceptaron, digamos, vos tenés que afiliarte a nosotros porque si no, no recibís nada. Esto quedó tan claro cuando fallece el militante. Por supuesto, radical, ¿no? Radical. Decían, no, estaba afiliado. Bueno, todos estaban Obviamente, afiliados. un disparate, Sí, digamos. sí. Uno de los que más sufrió esto fue Felden, el gobernador de la provincia de Jujuy. Por eso, si vos te fijas en la reacción por lo de Sala, no hay presencia del Partido Justicialista, no hay presencia masiva del justicialismo y efectivamente Morales ha enfrentado esto demostrando que tampoco es de la Rúa y la provincia ha tenido las protestas de los sectores de la Tupac Amaru y nada más. Lo mismo ha ocurrido con otras manifestaciones y lo que ha sido la división del bloque del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, la impresión es que esta mala relación que había entre la cámpora del justicialismo, que era obviamente palpable,
comienza a hacerse efectiva, comienza a tener consecuencias, tal vez mucho antes de lo que algunos pensaron. ¿Y qué asidero le da a esta suerte de esta teoría de evitar el operativo Clamor que se daría puertas adentro del justicialismo? Esto que era el mito inicial de se va a trabajar para el regreso de Cristina, ahora está este mito, o no se sabe si lo es, de sectores del justicialismo trabajando para que eso no suceda. Mira, pero obviamente, digamos, la conducción del justicialismo hoy está en discusión. Esto está claro, digamos. Hoy hay muchos actores que en el justicialismo tienen aspiraciones, empezando por Massa, ¿no? Así que hoy esto está en discusión, porque obviamente la cámpora el justicialismo no tiene identificación con la cámpora. Y durante los años de Cristina, mucha gente del justicialismo juntó en cono contra gente de la cámpora, que era una militancia rentada, con un nivel de prepotencia notable, en muchos casos, no digo todo, pero en muchos casos, con un nivel de incompetencia manifiesta, y que en algunas circunstancias actuaban como comisario político de Cristina ante dirigentes a los cuales Cristina quería tener controlados. ¿Y Macri se lo lleva de viajes a Massa para evitar eso? No. ¿O para condicionar de alguna manera eso? Mira, Macri necesita, muchos dicen, qué tremendo que esto que no tenga una cuota de poder. A mí me parece muy bueno que haya un presidente que no tenga. Las experiencias en Argentina con los presidentes con la suma del poder son malas. ¿No? Néstor Kirchner hizo una muy buena presidencia porque no tuvo todo el poder. De haber tenido el poder que tuvo en Santa Cruz, que tuvo Cristina, seguramente muchas de las cosas que hizo la Corte Suprema, buenas, no las hubiera hecho. Entonces yo creo que es muy bueno que en la Argentina haya un presidente que no tenga todo el poder y que necesite negociar en el buen sentido de la palabra, poder con los opositores. Hay una lección que dio el último Perón. Al último Perón en general los peronistas lo leen poco y aprenden menos. Se quedan con el Perón de la década del 50. El último Perón hizo una autocrítica de sus comportamientos. El abrazo con Balbín fue una de esas cosas. Pero hizo algo más, que nosotros lo narramos en el libro sobre los últimos días de Perón, que fue en noviembre del 73. Él asume el 12 de octubre del 73. En noviembre del 73 él lo llama a Vicente Solano Lima, que era el secretario general de la presidencia. Solano Lima había estado exiliado durante el gobierno de Perón en la década del 50, y le dice, vamos a convocar a los líderes de los partidos políticos a una reunión, y los convoca a la Casa de Gobierno. Y Perón les anuncia que les va a habilitar a todos los líderes de la oposición un despacho en la Casa de Gobierno para que los líderes vayan cuando quisieran y hablaran con los ministros cuando quisieran. Y además lo impone a Solano Lima de la obligación de los ministros de responder ante los llamados que en la Casa de Rosada le hicieran los políticos de la oposición para tener información. Y dice Perón, y vamos a hacer esto porque la Casa de Gobierno es de todos los políticos que tienen responsabilidad de gobierno, los del oficialismo y los de la oposición, ¿no? Porque debemos dejar de pelearnos entre nosotros, ¿no? Y debemos asumir las responsabilidades. El que tiene responsabilidad de gobierno, sea nosotros que ganamos por el 60%, o la Unión Cívica Radical que tiene el 20%, o el otro que tiene el 8%, van a tener acá un lugar en la Casa de Gobierno. Eso lo anuncia Perón en noviembre, principio de noviembre del 73. Y en un mes después habilita la oficina, en un acto que encabeza él con Balbín, con Allende y demás, y dice, señores, la responsabilidad de gobierno es de todos. Lamentablemente esa lección de Perón, muchos dirigentes del peronismo no la han aprendido. Por eso digo, a mí me parece muy importante esto de Macri, incorporarlo a Massa, de incorporarlo a gente del peronismo, porque la verdad, en términos de temas políticos, absoluta no la tiene nadie. Ser el más votado no te da la razón. La razón no es un tema cuantitativo, es cualitativo. Digamos, el concepto que tenía el kirchnerismo de decir, nos votó el 54%, es un concepto monárquico.
Fúndense un partido y ganen. Totalmente. Exactamente. Sí. De los monarcas casi de orientación teocrática, es decir, es el rey y el rey está iluminado. No, el 54%, por supuesto, te da autoridad, te da poder para gobernar, no te hace dueño ni de la verdad ni de la razón. Cuando se produjo el proceso de democratización en Sudamérica, se utilizaba un término que uno leía, que se mencionaba siempre como las trampas cazabobos que quedaban en las estructuras legales, en las constituciones de los países que tenían que empezar a rearmarse. Una versión más nueva, más chiquita, si se quiere, con un nombre menos ampuloso, que tuvimos recientemente, que era el tema de la bomba que iba a quedar y que se iba a encontrar el futuro gobierno, sea cual fuera el gobierno. Ahora le tocaba a Macri. ¿Se ha exagerado con esto o realmente hay algo de lo que ha quedado que es una trampa o una dificultad seria para el actual gobierno? No, es un campo minado que ha quedado. Por eso digo, digamos, el tema clave del déficit del Estado, que es la causa de la inflación, ese tema no está tocado y es un tema muy complejo y muy importante, y va a haber que ese sinceramiento de la economía va a haber que transitarlo con muchísima muñeca política, con muchísimo nivel de acuerdo, porque es un tema pendiente. Es decir, nosotros tenemos hasta el momento medidas económicas, no hay un plan económico. El gobierno no tiene un plan económico. ¿Y por qué no lo tiene? Porque efectivamente ha quedado este campo minado del kirchnerismo, que es realmente brutal en cuanto a la corrección de la economía que significa. Usted está en una provincia donde, por ejemplo, ni se ha cosechado la fruta porque no tenía sentido hacerlo, digo, a ese nivel, ¿no? Por supuesto, digamos, el nivel de destrucción del Estado es muy fuerte, paradojalmente en un gobierno que hizo un abuso del Estado. ¿Por qué? Porque hay un Estado, efectivamente en muchos casos sobredimensionado, en otros casos omnipresente. Cuando vos ves lo de Sol, que muchos no lo conocíamos, yo no lo conocía, ese acuerdo con Sol, vos decís, pero ¿cómo es esto? Digamos, vos te encontrás con... Entonces todo es del Estado. Cresta Roja cae porque había subsidios que no se habían pagado. Cuando vos empezás a ver esto, decís, esto es ¿cómo desmontás esto sin que esto tenga consecuencias sociales, con costos políticos menores y demás? Exige niveles de acuerdo muy fuertes que el macrismo va a tener que buscar con, en principio, el Frente Renovador, también con los gobernadores, para ver cómo esto se atempera, porque es muy injusto que lo pague la gente. Es muy injusto que lo pague la gente. También le quiero preguntar, si se quiere, a favor del kirchnerismo, porque obviamente en esta acción desaforada por encontrar esto que ha dejado como herencia, también se ha exagerado en una suerte de mitología del absurdo, si se quiere, ¿no? Inclusive, hoy hablamos cuando empezamos la charla de las redes sociales, y se está hablando insistentemente de reabrir causas, algunas que tiene sentido abrirlas y otras no tanto. Se está hablando nuevamente de el fallecimiento de Néstor Kirchner con insistencia, y es un tema que usted ha tratado y ha explicado muchas veces. Mira, el fallecimiento de Néstor Kirchner está lleno de la leyenda, como tantos otros. Néstor Kirchner falleció el 27 de octubre a las 6 de la mañana. Ya cuando se despertó, Néstor Kirchner se despierta con falta de aire, desasosegado, hace un infarto masivo de miocardio y se desploma muerto. Cuando se cae, golpea fuertemente contra el borde de la mesa de luz y se hace un tajo profundo en la frente, y esa fue fue la razón por la cual la presidenta no lo quiso mostrar. Yo hablé con médicos que tuvieron... El mito del cajón cerrado. Totalmente, ¿no? El director del hospital allí del Calafate, que por supuesto lo atendió y corroboró claramente esta historia. Hubo un intento de reanimación prolongadísimo, hasta que hubo una médica que le dijo a la presidenta, mire, no hay más nada para hacer. Así que esa fue la causa de la muerte de Néstor Kirchner, que era, como yo venía diciendo, un paciente de alto riesgo, que además él tenía que tomar un medicamento, para producir la licuación de la sangre, vamos a ponerlo así en esos términos, por el stent que tenía, y era un medicamento que lo había discontinuado porque no le caía bien al estómago. Entonces eso, fue una mala decisión,
producto obviamente de un mal control médico que había sobre Néstor Kirchner, en que era una persona que se cuidaba, sí, en cuanto a las comidas, esto, aquello, pero no en cuanto a otras cosas. ¿No es cierto? Así que Kirchner era un paciente de alto riesgo, que obviamente, como pasa en los pacientes de alto riesgo, y más allá de esa idea de que era imbatible, sintió que estaba en riesgo. Hay un hecho, si vos recordás, Kirchner, hubo un acto de Moyano en la cancha de River, en el estadio de River, al cual va Néstor Kirchner un viernes. Fue el Moyano aquel oficialista que impedía la salida de los diarios, ¿no? Efectivamente. Fue el viernes 15 de octubre. Y Néstor Kirchner va y después de ese acto va a hacerse un estudio que se llama un ecoestrés para ver cómo estaba el corazón. Y el resultado le da muy bien. Y él entonces dice, ahora voy a ser el candidato, sin darse cuenta que el resultado era un resultado momentáneo. No significaba nada en cuanto a la gravedad de la enfermedad que él tenía. Ese fue el problema que él tuvo, claramente, ¿no es cierto? No había, y es muy interesante porque cuando nosotros lo hablamos, muchos de los allegados de Néstor decían, pero no, Nelson, no es así, si Néstor estaba perfecto, se cuidaba. No estaba perfecto. No estaba perfecto. De hecho, falleció. ¿Estás cómodo? Bueno, muy cómodo. No, porque yo recuerdo haber escuchado varias veces no sentirlo tan cómodo en algún pase radial que hacía todas las mañanas. Y viene a cuento esto porque bueno, se ha hablado mucho a partir del episodio de Víctor Hugo Morales y digo, no le pido opiniones ni personales. No, las voy a dar porque yo las vinculado. di, además yo lamento, yo el otro día hablé, yo lamento muchísimo la salida de Víctor Hugo de Radio Continental. Y con Víctor Hugo tuvimos una convivencia perfecta y decidimos, obviamente, mostrarle a la gente que, así como en la política no compartíamos tenso, nada, igual, se escuchaba a veces pero tenso, por supuesto, sí. pero convivimos. ¿No es cierto? Ese fue el elemento y el ejemplo que quisimos poner. Mucha gente me criticaba, me decía, ¿por qué habla con él? Le digo, porque vamos a dar un ejemplo de convivencia. Y por supuesto, vamos a buscar los temas en los cuales coincidimos. Vamos a demostrar a la sociedad que, bueno, mira, en lo político no coincidimos para nada. Vamos a discutir algunos días, no vamos a estar todos los días discutiendo porque finalmente se hace repetitivo sobre lo que no coincidís. La gente esperaba el ring, ¿no? Totalmente. Entonces le digo, no, tenemos otras cosas para compartir y lo compartíamos con sinceridad. Yo lamento mucho la salida de Víctor Hugo y digo esto, así como lamento mucho lo que está pasando con los trabajadores del Grupo 23. Nosotros necesitamos que se escuchen todas las voces. ¿No es cierto? Y por eso critiqué la salida de Víctor Hugo, porque una cosa es que a él le hubieran anunciado en noviembre, donde él puede, pues en noviembre te denuncia, como nos pasa a nosotros, tenés 2 meses para negociar con otros medios, porque todos los medios están negociando su contrato. En enero no, lo dejás fuera del aire. Y eso lo critiqué yo severamente porque me pasó. Así que no quiero que le pase a nadie lo que me pasó a mí. Y ahora no es que le doy importancia a eso porque me haya pasado a mí. Diría exactamente lo mismo, así no me hubiera pasado a mí. Necesitamos que se escuchen todas las voces. Ahora, la pregunta es, ¿esto es una acción de presión del gobierno, como se ha querido decir, o son grupos empresariales que se empiezan a presentar al nuevo gobierno? No es una decisión de lo que... Yo no tengo ningún elemento de que haya habido una presión de Macri para que esto ocurra. Víctor Hugo dice lo contrario, por supuesto, yo lo respeto. Lo que quiero marcar es esto y otra cosa más. Quiero marcar esto. Lo objetivo es que él no va a estar en el aire. Y es una voz potente, identificada con el kirchnerismo, con la cual yo no comparto nada, pero defiendo, como decía aquella famosa frase de Voltaire, no comparto nada de lo que decís, pero defiendo absolutamente tu derecho a decirlo y haré lo que esté posible a mi alcance para que lo hagas. Pero junto con esto, quiero hacer una lectura más amplia, porque a mí me apena que haya mucha gente que esté contenta porque Víctor Hugo no esté más al aire, como habría mucha gente que estaría muy contenta si yo no estuviera. Y creo que este es lo que da el contexto de lo que hoy estamos viviendo en la Argentina y del desafío que tenemos. Porque un país así es un país en donde la democracia no tiene vida. Porque mañana puede ser que hoy gobierna Macri y mañana puede ser que venga Cristina y entonces volverá Víctor Hugo y no estaré yo, o la Nata o nosotros. Y esa no es la democracia. La democracia es un país en donde todos
nos expresamos. Aún los que tengan las posiciones más opuestas a las nuestras. Y a mí me preocupa esta involución democrática de la Argentina. Y nosotros tenemos que trabajar para superarla esto y para andarla. Macri tenía un buen gesto el otro día con esto que pasó con La Leona, que yo vine siguiendo con este intento al boicot, que es un verdadero disparate. Porque te repito, hoy es el boicot a quien decís, bueno, mira, eran kirchneristas. Mañana es el boicot a mí, a vos. ¿Qué democracia tenemos? Tenemos un país no vivible, un país de unos u otros. Y la democracia es un país de unos con nosotros. Aparte de una escena de descrédito permanente, ¿no? Porque automáticamente que empieza a hablarse del boicot a esta novela, que protagonizan dos actores muy identificados con el gobierno, salen los demás a decir, lo están haciendo en realidad para promocionarse, y termina siendo como que nadie cree en nada. Bueno, yo por eso digo, nosotros tenemos que reflexionar profundamente sobre todo lo que nos ha pasado. Esto es una crítica muy profunda que le hago al kirchnerismo porque ha sido el iniciador de esto, pero debo decir, también hoy hay dentro de quienes no son kirchneristas, los que tienen también posiciones extremistas. ¿No es cierto? Es decir, hoy vos criticas a Macri y aparecen gente del macrismo que te dice, ahora que te hiciste kirchnerista, que eso es así, porque pasa. Digamos, y no voces del anonimato, porque las voces del anonimato de las redes sociales están y punto. Sino algunas voces más identificadas. Digo, tenemos que vencer esto, tenemos que trabajar profundamente porque esta es la herencia más pesada que dejan todos estos 12 años. Y si nosotros no trabajamos con esto de verdad, con ahínco, con convicción, no tenemos país democrático posible. Y dentro del periodismo debemos hacerlo muy fuertemente. El kirchnerismo lo que quiso con el ataque a los periodistas, que atacó, fue destruir al periodismo. Es decir, fue una cosa muy planificada, muy perversamente planificada, porque la idea que quiso tirar el kirchnerismo es que no hay periodistas que piensen por sí mismos, sino que todo periodista es casi un esbirro al servicio de quien le paga. Hay muchos que sí, hay muchos otros que no. Realmente. Y esto entonces es el elemento que tenemos que trabajar nosotros. ¿Por qué? Porque el periodismo, esta es una frase que se la vi a Bob Woodward en el Washington Post, el periodismo es un instrumento fundamental para hacer a las sociedades más democráticas, más plurales, transparentes y decentes. Algo de lo cual en la Argentina tenemos una profunda necesidad. Hablando de fanatismos, Nelson K. acomodó su discurso a lo nuevo oficialismo. Ya vendrá. Vamos a ver si es Nelson K., será Nelson K. y Nelson Cambiemos. ¿No? Nelson Cambiemos, ¿no? Una cosa así. Bueno, es siempre tentador, imagino, para un personaje de esas características formar parte de las mayorías dominantes. Pero, por supuesto, Nelson K. fue un fantástico aporte de Ariel Tarico que nosotros lo celebramos porque fue una forma de editorializar a través del humor con el talento que lo hacía Ariel. Que lo hace además, ¿no? Bueno, la gente remarcaba que le gustaba que algo nuevo a nivel sonoridad, que era escucharlo reír a usted. Bueno, por supuesto, eso. Abiertamente. Viste, la gente te hacía un estereotipo. A mí una gente me decía, Nelson se ríe, pero ¿cómo no me voy a reír? Le digo, ahora, en el juego limpio es poco probable que me ría. ¿No es cierto? Pero bueno, sí. Claro que, mira, me decía, digo, mire, me río y hago las mismas cosas que hace usted y yo, así que nada me es ajeno. Bueno. Le agradecemos muchísimo el haber aceptado la invitación. Gracias por tu generosidad y por el afecto tuyo y de toda la gente del canal que siempre me tratan tan bien. Bueno. Gracias, bienvenido una vez más y gracias por elegir a Bariloche para vacacionar, que sabemos que es algo recurrente. Esto es un paraíso. Conozco mucho mundo. Lugares como este hasta el momento no encontré. Bueno, lo dejamos con ese elogio que agradecemos y recibimos. A ustedes, gracias, muy amable. Así llegamos al final de esta edición de la A a la Z. Vamos a repetir entonces que el doctor Nelson Castro va a estar el viernes 20-30 horas en España 415. Va a estar presentando Secreto de Estado. Había 300 entradas, no sé si están todavía o si hay tiempo para pasar a buscarlas allí por la librería de San Martín 243. Si no lo hizo, vaya, pregunte, no queda tan lejos, no es tan grande nuestra ciudad. Nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos.